tal? ¿Cómo les va? Bueno, hacía rato que no hacía un video de estas características, un poco para no repetirme sobre los pronósticos del clima astrológico del año, pero quería hacer uno muy especial en este mayo, en el que curiosamente no va a haber planetas en signos de fuego, algo que para la astrología mundana habla de falta de iniciativa, falta de intuición, falta de chispa, como que las novedades tardan en llevarse adelante, habrá que esperar recién hasta el 2 de junio, cuando Marte, el planeta de la guerra, entre en Leo, o los distintos momentos, los días y medio, 2 días que la Luna va a transitar los signos de fuego, pero curiosamente ninguno de los planetas ni transpersonales ni sociales van a estar en signos de fuego, algo para tener en cuenta, sobre todo por cierta languidez o falta de iniciativa que puede haber en los distintos procesos sociales en todo el mundo. El aspecto que sigue vigente es el que vengo marcando desde el principio de año, que es la cuadratura de Saturno y Urano, el choque entre la autoridad y los que quieren tener más libertad, una nueva visión de mundo. Es como que esa visión del patriarca representada por Saturno no se les lleva tanto el apunte, digo, ¿no? O sea, no tienen ese poder hegemónico que ha tenido siempre. Veía en las últimas semanas como, por ejemplo, una nota de color, los clubes más importantes de fútbol de Europa querían formar una liga por afuera de la FIFA, ¿no? Algo que para mí tiene que ver con este clima astrológico. Veía también que Escocia quiere irse del Reino Unido que se fue de la Unión Europea, y que los escoceses no quieren pagar los costes de esta salida, ¿no? del bloque europeo, y que se estarían yendo al Reino Unido, ¿no? Un cambio, ¿no? Prefieren estar por afuera de la corona que seguir siendo parte para no tener problemas económicos. Veía que acá en la provincia de Mendoza, acá en la Argentina, en Mendoza se quiere llevar a cabo un plebiscito, o coquetean con esta idea, para ver si Mendoza quiere ser parte del territorio nacional, y algo que mientras estoy grabando este video se está esperando la resolución de la Corte Suprema por la posición sobre la presencialidad en las escuelas que llevó adelante el gobierno porteño en contra del decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. Si la Corte le da la razón a la ciudad de Buenos Aires, sienta una jurisprudencia que posiblemente luego los distintos gobernadores podrían también rechazar los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Algo que también tiene que ver con el clima astrológico. Este es un aspecto que va a durar todo el año, pero bueno, siempre está en estos videos bueno recordar para saber un poco de qué se trata. Sabemos que hasta principios del 2022 va a haber este clima medio de sedición o de buscar romper las estructuras para generar estructuras nuevas, ¿no? Sabemos que Urano es el planeta de la revolución y es el primer planeta post-saturnino, ¿no? Saturno es el límite del sistema y Urano lo trasciende de alguna manera, ¿no? Son como que se adelanta un poco a su tiempo y necesita estar en movimiento. También en lo que tiene que ver con la astrología mundana es bastante revoltoso Urano, con lo cual también podemos ver muchas protestas, esto tanto en la Argentina como en el resto del mundo, pero bueno, es algo que ya dije en los videos anteriores, no me quiero repetir. Hoy, 5 de mayo, tengo dos efemérides de dos personajes que me parecen muy interesantes de destacar y que tienen cartas natales muy estudiadas. El primero de ellos está cumpliendo años porque un 5 de mayo de 1818, se me olvidé la fecha, no, en Treveris, Prusia, lo que hoy sería Alemania, nacía Karl Marx, que tiene esta carta natal, el padre del socialismo, el escritor del Manifiesto Comunista y del Capital, el 18 Brumario de Luis Bonaparte y una cantidad de papers económicos y sociales. Era un taurino con luna en Tauro y con este ascendente en Acuario, con un ascendente que hablaba un poco de su pensamiento político y de su visión de la sociedad. Obviamente se dedicó a teorizar sobre economía política, taurino con luna en Tauro. Encima nació, si se fijan, con eclipse de sol, algo que muchos detractores del pensamiento de Marx creen que es un enviado demoníaco, si se quiere, o instaló ideas que pervirtieron distintas cabezas y demás. Cada uno lo puede pensar como quiere. Siempre nacer en eclipse ha sido para destacar para la astrología, a veces para bien, a veces para mal. Si no, vean el video que hice sobre la carta de Donald Trump, que nació con eclipse
justamente de luna, ¿no? En este caso es eclipse de sol, con lo cual hay una exaltación de esa luna y que quizás haya sido un despertador de algunos movimientos sociales, ¿no? El Manifiesto Comunista es el panfleto político más leído de toda la historia, hoy ayornado en la China comunista, y sus ideas se siguen discutiendo. Fíjense el mediocielo que tiene Urano y Neptuno. Urano, otra vez la revolución, o sea, es alguien recordado por decir, la filosofía trató de entender el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Algo bien de Urano. Y después está Neptuno también. Neptuno en Sagitario estuvo a mitad del siglo XIX, cuando empezaban a surgir estos movimientos sociales en las incipientes urbes europeas. Es un poco el espíritu de la época que le tocó vivir y sin dudas que fue como una suerte de canal de esas ideas que estarían fomentándose en toda Europa, ¿no? Uno ve la carta de Marx y entiende, ¿no? Inclusive cómo se ha sumergido en la metafísica justamente de la economía, esto sin juicio de valor, ¿no? Nadie puede pensar en la obra de Marx sin tener en cuenta las consecuencias políticas y sociales que ha tenido, ¿no? Por eso lo dejo para la libre interpretación de cada uno, pero es una de las cartas natales más interesantes. Miren ese Plutón en la casa 1, Saturno, y sigo pensando que ese medio cielo lo expone totalmente, ¿no? O sea, realmente fue una persona muy lúcida para su época, más allá de la vida personal que ha tenido. Yo tuve la suerte de visitar su tumba, que está, miren qué melena tenía hace, no voy a decir cuántos años, pero hace varios años. La tumba queda en Highgate, en el norte de Londres, a la cual tuve que pagar 2 pounds, 2 libras esterlinas para acceder. Y es curioso porque, por ejemplo, a la tumba de Adam Smith, el padre del libre mercado, se accede gratis, ¿no? Y para la de Marx hay que pagar para ir a verla, ¿no? Pero bueno, sin duda es que es un personaje que genera mucha discusión, pero que tenía una carta natal notable. También se puede ver ahí en su Mercurio muy cerquita de Venus, en Géminis, lo buen escritor que era, ¿no? Lo hábil que era con la palabra y demás. Uno de mis libros favoritos, lo citaba recién, es El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, que siempre recomiendo leer, en donde arranca citando a Hegel, diciendo que la historia se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Una frase que a todos aquellos que somos periodistas y demás siempre nos sirve para empezar algún análisis político. Digo el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Luis Bonaparte era el sobrino de ¿quién? De Napoleón Bonaparte, uno de mis personajes preferidos de la historia. Acá tengo su estatuilla. También visité su tumba, que está en Les Invalides, en París. Miren otra vez esa melena, fue en el mismo viaje, no es que tenía el mismo look. Uno de los personajes más importantes de la historia moderna, es el primer dictador, el primer político que pudo asentar las bases de lo que fue la Revolución Francesa, un hombre adelantado también a su época, que era leonino. Miren esta carta, ¿no? Era bien leonino, alguien que para mí se destaca como un ejemplo del leonino promedio, ¿no? Superior a la media, obviamente, es Napoleón, que tenía este sol en Leo, en la casa 10, bien arriba en su carta. Para mí tenía ascendente en Libra. Hay una discusión si nació 11 de la mañana u 11 y media. Tanto el ascendente al final de Libra como en los primeros grados de Escorpio es afín a la carrera que llevó adelante de Napoleón, a la vida que tuvo. Tenía Júpiter en la casa 1, Júpiter en Escorpio, y la luna en Capricornio. Quizás muchos de sus problemas estomacales y esa postura de la mano en el estómago, y quizás su muerte, que fue oficialmente por cáncer de estómago, tiene que ver con esa luna y las distintas configuraciones de su carta. Siempre que se analiza un personaje en astrología mundana, bueno, se ven todos los acontecimientos de su vida para ver si se cumple o no y rectificar ahí los horarios. Es por eso que yo considero que tenía este ascendente. Y digo que es un exponente del leonino, primero por el enorme orgullo que tenía este hombre, el pequeño Corso, porque había nacido en Córcega, nació en Ajaccio, en su capital, una isla en el medio del mar Mediterráneo, que pertenecía a Italia. Por eso él no hablaba bien francés cuando a los 6 años lo llevan a la escuela militar. Tuvo una vida llena de idas y vueltas, en donde se destacó por su genio militar. Llegó rápidamente a ser general, conquistó buena parte de Italia, sobre todo del norte. Luego fue a Egipto en una de las batallas
más interesantes, la batalla del Cairo, en donde está lleno de frases, ¿no? Como esa de 3.000 años de historia nos cautivan, cuando llega a la batalla de las pirámides y muestra, y descubren, por ejemplo, la piedra de Rosetta, ¿no? Una piedra que la descubre Champollion, uno de los científicos que también viajó a Egipto, y que a través de esta piedra, que hoy está en el Museo Británico, porque cuando los británicos ganan una guerra se llevan todo para su casa, se pudo saber más sobre los jeroglíficos y más sobre la historia de Egipto. Egipto fue un fracaso militar, pero fue un éxito político. Napoleón lo vende muy bien esto. Él, aparte de ser un genio militar y de tener Marte, conjunción Neptuno en Virgo, que ahí se puede ver lo detallista que era para la guerra, también se puede ver su enorme propaganda, ¿no? Cómo vendía sus triunfos y demás, aparte de tener Júpiter en la casa 1, que siempre tiene que ver con cierta megalomanía, más cuando ese Júpiter está a 90 grados de un sol en Leo allí arriba, ¿no? Bueno, podría hablar horas, tengo una biblioteca dedicada a libros sobre Napoleón, es el hombre con más biografías de toda la historia, se cree que junto con Jesucristo, pero un hombre, el primer CEO moderno, digamos, un hombre que tenía una manera de dirigir los mandos y el país muy moderna, diagramó toda la París moderna, el Arco del Triunfo, Champs-Élysées, y a donde iba llegando con sus conquistas llevaba los valores de la Revolución Francesa, y algo que se hizo sobre su gobierno fue el Código Civil francés, algo que sentó las bases, por ejemplo, del Código Civil que tenemos acá en la Argentina, o sea, tiene la estatura de este personaje. Hay una anécdota histórica que es cuando el 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, ante la presencia del Papa Pío VII, que viajó especialmente del Vaticano a Francia para tener un lazo, la iglesia estaba perseguida en tiempos de la Revolución Francesa y con Napoleón llegaron a un acuerdo, y en ese momento Napoleón se corona emperador a sí mismo, ¿no? En un acto para mí que marca lo que es un verdadero leonino. Él mismo no se la pone el Papa como ponía todas las coronas en Europa, sino que él mismo agarra, se corona y luego corona a su gran amor Josefina, ¿no? Josefina, que era 6 años mayor y que luego tuvo que repudiarla para casarse con la hija de los reyes de Austria porque no le daba el heredero. Pero bueno, que siempre fue el gran amor de su vida. Napoleón tuvo muchos éxitos militares, pero como se dice siempre en la astrología, quienes tienen a Saturno tan alto son conocidos por su rigurosidad, y se cree que a lo largo de la vida pueden tener una gran subida y una posterior decadencia, ¿no? Napoleón en 1812 se pelea con el zar Alejandro II de Rusia, va a invadirlo, sí, 100 años después Hitler hizo lo mismo. El antecedente que tuvo a favor como genio de la guerra, que fue Napoleón, es que no había antecedentes previos de esto, ¿no? Algo que sí se le puede decir a los nazis en el medio del siglo XX. Napoleón va a Rusia en un ejercicio militar impresionante, casi 800.000 soldados, el ejército más grande que se ha puesto en movimiento, y volvió con menos de 100.000, en lo que fue la derrota más grande, solamente comparada con la vuelta a Babilonia de Alejandro Magno, ¿no? O sea, fue el desastre militar más grande de la historia, uno de los más grandes de la historia. Ya debilitado, Napoleón pierde en 1813, es desterrado a la isla de Elba, una isla muy cerquita de Córcega, en el medio del mar Mediterráneo. Al año retoma el poder en Francia, en otro, no me quiero ir por detalles porque vuelve a París sin tirar un solo tiro, la gente reclamándole por la calle, una situación impresionante, y ahí se llama el gobierno de los 100 días porque dura un poco más de 3 meses, hasta el 15 de junio, si no me equivoco, el 18 de junio de 1815, en donde se lleva adelante en Bélgica la batalla de Waterloo. Ahí directamente Napoleón pierde, abdica en favor de su hijo, que había tenido con la heredera del trono de Austria, y pide asilo a Inglaterra. Inglaterra le dice que no le va a dar ningún asilo y lo destierra a la isla de Santa Helena, una isla en el medio de la nada del océano Atlántico, un enclave que para los argentinos tiene un punto porque, por ejemplo, en Malvinas hay muchos santelenos, ¿no? Hay muchos nacidos en esa isla, es un enclave británico.
a casi 2.000 kilómetros de la tierra más cercana, en donde un 5 de mayo de 1821 fallecía quien es uno de los grandes hombres de la guerra, uno de los políticos más grandes de toda la historia, odiado por muchos, amado por otros, pero sin duda que su paso ha cambiado, ha sido el salto político hacia el futuro en el medio del siglo XIX. Luego volvieron las monarquías a Europa, luego de sacado del trono a Napoleón, pero al tiempo los derechos ganados por la Revolución y el Código Civil francés fueron ganando lugar y se impusieron en lo que es la Europa moderna que podemos conocer ahora, ¿no? Sentó las bases de esas cuestiones. Bueno, Napoleón, como les decía, un personaje notable de la historia universal, que era absolutamente orgulloso, que dejó frases para toda la posteridad, que tenía esta carta natal con ese sol en la casa 10 absolutamente poderoso, ¿no? Era realmente un pavo real y dejó su marca en toda la política y la historia francesa. Sus restos descansan, como pidió en sus memorias, cerquita del río Sena, ahí en París, en la catedral de Les Invalides, que les mostraba la foto que yo visité hace unos años. Si quieren que hablemos de la biografía de algún personaje notable en otro video, me lo escriben acá abajo y nosotros nos encontramos en el próximo video. Chau, chau. Espero no haberme olvidado ningún detalle. Tenía de todo para hablar de Napoleón.